Y bueno, les mostramos entonces los hidrocarburos insaturados. Aquí pues ya vamos a encontrar uno o más dobles o triples enlaces. Aquí vamos a introducir un concepto también, un concepto nuevo que no solamente aplica para los hidrocarburos, sino para todo tipo de molécula orgánica, los llamados dobles enlaces conjugados. Doble enlace conjugado eh, quiere decir que los dobles enlaces se repiten, pero se repiten de forma alternada. Eso tiene unas implicaciones muy importantes, eso tiene de hecho unas ventajas en la estabilidad de las moléculas, que bueno, ya les comentaremos ahorita más adelante, sobre todo cuando veamos hidrocarburos aromáticos. Bueno, recuerden que los dobles enlaces son dados por carbonos con hibridación sp2. Los triples enlaces son dados con hibridación sp3. Hay que recordar muy bien cuáles son las geometrías en cada caso. Recuerden que cuando hay hibridaciones sp2 hay geometrías trigonales planas. Cuando hay hibridación sp tenemos geometrías lineales. Hay que recordar eso siempre, ¿no? Los alquenos más simples pues serán los que tienen un solo doble enlace en toda la molécula, ¿no? Entonces esos alquenos tendrán esta fórmula general CnH2n, ¿sí? O sea, una fórmula general igual a la de los cicloalcanos. ¿Por qué? Pues porque, pues por la misma razón. O sea, si yo le agrego un doble enlace, o si yo pongo un doble enlace en la molécula, pues voy a perder dos hidrógenos, ¿sí? Un hidrógeno de cada carbono. Claro, porque ahora el carbono ya no puede formar, ya no está formando cuatro enlaces simples, está formando uno doble y dos simples. Entonces tengo que descartarle o tengo que quitarle dos hidrógenos, uno a cada carbono. Entonces yo creo que ya por ahí van entendiendo ustedes a qué se refiere ese término insaturado, ¿verdad? Insaturado, o sea, uno dice insaturado de qué. Ojo que no tiene nada que ver con saturado ni insaturado, o sea, los conceptos que uno ve en soluciones. O sea, no tiene nada que ver con solución saturada o sobresaturada, no. Acá insaturado es en hidrógenos en la molécula, ¿sí? Entonces, como los dobles enlaces tienen menos hidrógenos, entonces por eso a los dobles enlaces se les llama hidrocarburos insaturados. Los triples enlaces van a ver ustedes que todavía le quitan más hidrógeno a la molécula, por lo tanto los triples enlaces son también insaturados y de hecho son más insaturados que los alquenos, que los dobles enlaces. Entonces aquí algunos ejemplos: eteno, que se le llama comúnmente etileno; propeno, que se le llama comúnmente propileno; el 1-buteno, que se le llama comúnmente butileno, ¿sí? Miren que también hay isómeros estructurales aquí. Aquí tenemos tres isómeros estructurales: el buteno, el 1-buteno, el 2-buteno y el metilpropeno. Son isómeros estructurales. ¿Cómo me doy cuenta? Pues cada uno de ellos tiene cuatro dobles enlaces, ¿sí? Perdón, cuatro carbonos. Cada uno pues vamos a encontrar 5, 6, 8 hidrógenos. Claro, pues porque la fórmula general es CnH2n, es decir, si tengo 4 carbonos, pues voy a tener 8 hidrógenos. Entonces miren, C4H8 aquí, C4H8 acá, C4H8 acá. O 5, sí, C4H8 en cada uno de los casos. ¿Mm? Pero miren que las estructuras son distintas. Aquí el doble enlace está en la posición 1, acá el doble enlace está en la posición 2 y acá el doble enlace pues digamos está en la posición 1 pero es ramificado. El compuesto, la molécula es ramificada. Entonces en los alquenos también podemos encontrar isómeros estructurales. Toca que imaginemos algunas cosas. Vamos a comenzar a hablar ahora de temas
espaciales, temas geométricos. Espaciales no me refiero al espacio exterior, me refiero a orientaciones, a geometrías en el espacio. Cuestiones tridimensionales que necesitamos entonces abrir un poquito la mente para poder entender algunas cosas. Los alquenos tienen geometría plana, como lo habíamos dicho, porque la hibridación sp2 hace que los carbonos pues tengan una geometría plana. Entonces, si yo, para que se forme un enlace doble, pues yo debo tener dos carbonos con hibridación sp2. Entonces, eso quiere decir que en los alrededores de un doble enlace, yo voy a tener geometría plana. ¿Sí? Plana, así como se ubicaría en la pantalla, como la escribirían en un papel. Eso quiere decir que para algunos compuestos, yo voy a tener dos posibilidades alrededor, dos alternativas alrededor de un doble enlace. Para algunos, no para todos. Observemos este par de ejemplos. Vean ustedes que son isómeros, ¿sí? Son isómeros, ¿por qué? Porque son dos alquenos, cada uno con 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Miren que este subíndice 2 me indica que este grupo metil se repite, está dos veces. ¿Sí? Entonces tengo un alqueno con 6 carbonos, es decir, con un doble enlace sería que C6H12, la fórmula molecular, igual que este. Miren que el doble enlace se encuentra en la posición 2. Acá también se encuentra en la posición 2. Miren que tiene una ramificación acá en la posición 4, es decir, acá tenemos dos grupos metilos, igual acá en la posición 4 tenemos dos grupos metilos. Entonces, ¿qué es lo que distingue a este compuesto de este? Pues observen que el doble enlace está representado de tal manera que acá, en este caso, para este compuesto, antes del doble enlace tenemos un carbono por encima, se da el doble enlace y luego la dirección que sigue la cadena por el lado de los carbonos es para arriba también. Es decir, los dos carbonos están al mismo lado del doble enlace. ¿Cómo así al mismo lado? Imaginemos que nosotros trazamos una línea por aquí. ¿Sí? Ahí trazamos una línea. Hay una línea imaginaria que es longitudinal al doble enlace. ¿Sí? Entonces, digamos que esto es arriba, esto es abajo. Entonces, miren que el carbono, los dos carbonos están ambos por arriba de esa línea longitudinal. O sea, están del mismo lado. Como están del mismo lado, utilizamos un prefijo que se llama cis. ¿Sí? Cis quiere decir del mismo lado. A diferencia de este de acá, que miren que si tiramos la línea longitudinal por acá, vemos que un carbono está por un lado de esa línea longitudinal y el otro está al otro lado de esa línea longitudinal. A eso se le pone el prefijo trans. Trans es un prefijo pues creo que de origen griego, ambos prefijos creo que son de origen griego. Cis quiere decir del mismo lado, trans quiere decir de lados opuestos. ¿Sí? Entonces miren, el nombre de este compuesto es 4-metil cis 2-penteno y el de este es 4-metil trans 2-penteno. ¿Será que cis y trans hacen la diferencia para que estos dos sean compuestos distintos? Sí son compuestos distintos. Tienen propiedades, incluso propiedades físicas distintas, estos dos compuestos. Son isómeros y en particular son estereoisómeros. Y más particularmente aún son estereoisómeros geométricos. Así se les llama. Estereoisómeros
geométricos. Entonces hay que entender bien esta diferencia, porque luego, por allá más adelante, cuando estemos hablando de ácidos grasos, hablaremos nosotros de un tipo particular de ácidos grasos, que son los ácidos grasos insaturados, que son muy importantes desde el punto de vista nutricional. Y el saber esto de cis o trans nos ayudará a comprender muchas cosas, ¿sí? De hecho, por ahí hay unas, no sé si han visto en los comerciales, que se habla ya mucho de las grasas cis o de las grasas trans. Bueno, fíjense que todo tiene su origen aquí, en la química orgánica de este tipo de compuestos, de los dobles enlaces, de los alquenos. Bueno, hasta el momento solo hemos hablado de alquenos que tienen un solo doble enlace, pero en la naturaleza hay muchos tipos de compuestos con más de un doble enlace. Hay algunos que tienen varios dobles enlaces por molécula, y esos compuestos que tienen varios dobles enlaces por molécula se les llama polienos. Polienos, eno vendría a ser el doble enlace, polieno, varios dobles enlaces. Si tiene dos es un dieno, si tiene tres es un trieno, un tetraeno, un pentaeno y así, ¿sí? Pero se les llama en general polienos. O incluso más usado que el término polieno es el término poliinsaturado. Ya dijimos que insaturados son los que tienen dobles o triples enlaces, ¿sí? Entonces, a un doble o a un triple enlace también se le puede decir, o se le puede decir que es una insaturación. Entonces, si un compuesto presenta varias insaturaciones, entonces es un compuesto poliinsaturado. Varias insaturaciones que son varios dobles enlaces o varios triples enlaces. Y cuando el compuesto es poliinsaturado, es decir, que presenta varios dobles enlaces, y hablemos de dobles enlaces nada más, entonces puede haber una alternativa, y es que esos dobles enlaces sean conjugados. ¿Qué quiere decir dobles enlaces conjugados? ¿Sí? Dobles enlaces, múltiples dobles enlaces, varios dobles enlaces, pero que se van dando de manera alternada. ¿Cómo así? Como por ejemplo aquí. Miren que tenemos un doble enlace, luego un enlace simple, luego un doble enlace, luego si la molécula fuera más larga seguiría otro enlace simple, y así. Esos dobles enlaces que se van alternando, dobles enlaces carbono-carbono que se van alternando en una molécula, se les llama dobles enlaces conjugados. Miren que este es diferente a este. Aquí los dobles enlaces que están aquí no son conjugados. Estos dobles enlaces no son conjugados. ¿Sí? Aquí están continuos. En los dobles enlaces conjugados se van alternando. Una posición sí, la otra no, una posición sí, la otra no, una doble, otra simple, una doble, otra simple. Y llegamos a los alquinos. Los alquinos son hidrocarburos con uno o más triples enlaces. Recordemos que los triples enlaces, como vimos al comienzo, son enlaces formados por carbonos que presentan hibridación sp. La geometría de estos carbonos es lineal, ¿sí? Porque nada más está la opción de formar un triple enlace por un lado, y por el otro lado, justo a 180 grados, un enlace simple. Entonces estos alquinos alquinos con un triple enlace van a tener una fórmula general CnH2n-2, así que tienen dos hidrógenos menos que los alquenos, que un carbono con hibridación sp2, y tienen 4 hidrógenos menos comparados con un alcano, con un carbono que tiene puros enlaces simples.
Esa pues es una característica importante. Aquí algunos ejemplos: el etino, que se le llama también acetileno, que ya hicimos algunos comentarios sobre esta molécula. El propino, el 1-butino, el 2-butino, 3-metil-1-butino. Y fíjense que los alquinos pues también pueden tener o también pueden presentar isómeros estructurales, ¿no? Aquí, por ejemplo, todos estos alquinos de aquí, este y este serían isómeros estructurales porque ambos presentan o tienen 4 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, los alquinos son un poco menos abundantes en la naturaleza que los alquenos y a su vez, pues, naturalmente que los alcanos. La razón, recuerden, les mencioné que este triple enlace es todavía más inestable que el doble enlace. Bueno, lo que había dicho era que el doble enlace era inestable, sobre todo el enlace pi del doble enlace es inestable, pues porque se da por la superposición de los orbitales p. Entonces acá no voy a tener un enlace pi, sino que voy a tener dos enlaces pi, es decir, voy a tener dos pares de orbitales p superpuestos, lo cual le va a dar más inestabilidad a la molécula y al enlace, pues al enlace y a la molécula, por lo tanto, al enlace sobre todo. Eso hace que los enlaces triples, los triples enlaces sean menos abundantes. Ustedes revisan en un libro de orgánica y tal vez los compuestos que menos van a encontrar son compuestos con triples enlaces. Aunque eso no quiere decir que no existan. Sí existen, sí los hay muchos, pero en comparación con alquenos y con alcanos son menos abundantes. Cuando vemos hidrocarburos aromáticos, entonces entendemos la importancia de comprender el concepto de dobles enlaces conjugados. Los hidrocarburos aromáticos son también hidrocarburos insaturados, donde tal vez su principal exponente es el benceno. Este compuesto, esta estructura bastante reconocida en la química orgánica. Y bueno, es como un ciclohexano, es un compuesto cíclico, pero a diferencia del ciclohexano que vimos anteriormente dentro de los cicloalcanos, este tiene como, le ponen un círculo en la parte de adentro. ¿Ese círculo qué quiere decir? Pues les explico qué quiere decir ese círculo. Realmente el benceno tiene, bueno, es una molécula cíclica de 6 átomos de carbono, pero tiene dobles enlaces, ¿sí? Y los dobles enlaces precisamente son dobles enlaces conjugados. Ahí están esos dobles enlaces conjugados, se pueden ver, ¿no? Ahí están. Ok, primero que todo, el benceno es una molécula plana. Toda ella es una molécula plana. ¿Por cómo puedo entender yo que es una molécula plana? Pues porque recuerden que este carbono es sp2, este también, este también, este también, todos los carbonos son sp2 y los carbonos sp2 recuerden que tienen geometría plana, trigonal plana, ¿sí? Por eso es que ustedes ven que cada carbono tiene enlaces como en la dirección de un triángulo, ¿no? De un triángulo isósceles, ¿sí? Miren que para cada lado la orientación es la misma y el ángulo de enlace es de aproximadamente unos 120 grados, ¿no? Ok, entonces esta molécula plana con dobles enlaces tiene esta característica. Miren, vamos a verlo acá en esta representación ya más espacial, más parecida a la realidad, ¿sí? Aquí tenemos. Recuerden ustedes que los dobles enlaces, cada uno de ellos está formado por un enlace sigma y un enlace pi, donde el enlace pi es el resultado
de la superposición de dos orbitales p que estaban sin hibridar. Eso lo vimos al comienzo de este tema. Entonces, esos enlaces pi contienen dos electrones. Pero ya decíamos nosotros que esos enlaces pi son enlaces bastante inestables, precisamente porque se dan por la superposición de dos orbitales, es decir, dos orbitales que prácticamente están paralelos, se encuentran en sus extremos, y es así como esos electrones interactúan. Son electrones que en realidad son electrones bastante inestables, e inestable quiere decir que pueden así literalmente saltar de un enlace a otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Miren, aquí tenemos un doble enlace. Uno de ellos es sigma, es decir, que se produce frontalmente entre dos orbitales sp2. Y los otros, el otro enlace es un enlace pi, que es el resultado de la superposición de los orbitales p. Ese orbital pi contiene dos electrones, y esos dos electrones, como están tan inestables, ellos sin ningún problema podrían venirse para acá, para el enlace del vecino, ¿sí? Recordemos que este enlace que tiene aquí estos dos átomos de carbono es un enlace sigma. Entonces, al los electrones pi moverse para este lado, ¿sí? Ahora esto deja de ser un doble enlace, como se ve aquí, y se convierte en un enlace sigma, un enlace simple, y ahora esto de acá se convierte en un enlace doble, porque ahora los electrones pi están de este lado. ¿Ok? Pero si eso pasa, entonces ahora es esta configuración en que estén dos dobles enlaces seguidos es muy inestable. Entonces los electrones pi de este se vendrán al vecino, al enlace vecino. Entonces miren que ahora el doble enlace se muestra de este lado. Y los de aquí se irán para este lado. Miren que ya no se muestran aquí el doble enlace, sino que se muestran acá de este lado. Es decir que esta molécula, así como la vemos aquí, simplemente porque los electrones pi comienzan a moverse al enlace vecino, ¿sí? Esta molécula se puede convertir en esta, ¿sí? Pero cuando los electrones de aquí se mueven nuevamente a donde estaban, bueno, o no tienen que regresar, sino que simplemente pueden seguir dando vueltas y seguir dando vueltas y seguir yéndose al vecino y al vecino y al vecino. Entonces esta molécula continuamente se está convirtiendo en esta y esta se está convirtiendo en esta. Digamos, esta molécula no, porque es la misma molécula. Esta estructura se convierte en esta y a su vez esta en esta y así, ¿sí? Ese proceso, o más bien ese fenómeno de que los electrones saltan a sus enlaces vecinos, se da solamente cuando los enlaces dobles están conjugados, ¿sí? Y a ese fenómeno se le llama resonancia. Se dice que los electrones pi resuenan. Eso se da, repito, cuando los dobles enlaces están conjugados. Y a estas dos estructuras que vemos aquí se les llama estructuras de resonancia. Entonces estas dos son las estructuras de resonancia del benceno. Entonces, como que se preguntaron, bueno, entonces ¿cuál es la fórmula correcta del benceno? ¿Esta o esta? Resulta que las dos, porque es que las dos tienen igual probabilidad de existir, ¿sí? Las dos existen sin ningún problema. Entonces, hombre, como para decir, hombre, es injusto si lo escribimos así o es injusto si lo escribimos así, entonces vamos a escribirlo así, de esta manera, con un círculo en la parte de adentro, y ese círculo simplemente está queriéndome decir que los electrones están circulando, se mantienen en constante movimiento, se mantienen pasándose de un enlace al otro. Así se la pasan esos electrones al interior de ese anillo, al interior de ese ciclo.
¿sí? O pues simplemente se quitan los hidrógenos y ya se representa el benceno así de esa manera, ¿sí? A esta estructura con el círculo adentro se le dice entonces, o se le llama híbrido de resonancia del benceno. ¿Por qué híbrido? Porque es como si fuera un híbrido de esto y esto, como si fuera la mezcla de estas dos estructuras. Ahora, muchos se preguntarán, profesor, ¿y qué hace que esos electrones decidan irse de aquí para acá? ¿Por qué ellos no se quedan allí quietos en un solo lugar? Bueno, básicamente lo que sucede o cuando sucede esto, qué es lo que hace que esos electrones se muevan de allí, tiene que haber algo que los desestabilice, algo que digamos haga que se muevan, tiene que haber algún estímulo. ¿Ese estímulo qué es? ¿O ese estímulo cuál es? Luz. Cuando llega energía en forma de luz aquí, eso es lo que hace que esos electrones se muevan de un enlace a otro siempre y cuando los dobles enlaces se encuentren de manera conjugada. Ojo que si no se encuentran de manera conjugada, esa transferencia de electrones pi de un lugar al otro no se da. Tienen que estar conjugados y sucede cuando la luz incide sobre estas moléculas. ¿Sí? Eso entonces va a dar lugar a que luego por ahí nosotros hablemos de otra cosa bien importante que es la absorción de luz por algunas moléculas que tienen dobles enlaces conjugados. Normalmente esas moléculas van a presentar colores, ¿sí? Precisamente presentan colores porque absorben luz y esa luz que se absorbe se utiliza para que se dé la resonancia de esos electrones pi. Aquí más ejemplos de moléculas aromáticas. O sea, las moléculas aromáticas entonces van a ser relativamente fáciles de reconocer. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar estructuras como la del benceno en ellas. ¿Sí? Pues miren que este es el etilbenceno. Miren que tiene aquí un grupo etil en una de las pegado al anillo de benceno. Acá tenemos dos grupos etil, por eso entonces se le va a llamar dietilbenceno. ¿Sí? Miren que este va a tener 3, entonces se le va a llamar trietilbenceno. Y miren que podemos tener moléculas mixtas. Por ejemplo, este es un compuesto aromático, pero acá de este lado tenemos un cicloalcano. Entonces miren, aquí este es un ejemplo perfecto para diferenciar aromáticos de cicloalcanos, ¿sí? Miren, ¿cuál es la diferencia? Que los cicloalcanos no tienen dobles enlaces. Aquí otra molécula aromática, ¿sí? La reconozco pues por esta. Y podemos también encontrar moléculas aromáticas donde es como si tuviéramos bencenos conjugados, ¿sí? Miren que no están unidos por un enlace, simplemente están conjugados, están pegados las dos moléculas de benceno, las dos estructuras de benceno. Entonces aquí encontramos por ejemplo el naftaleno, ¿sí? El antraceno o este que se le llama fenantreno, ¿sí? Este fenantreno también es importante que ustedes la estructura se vayan familiarizando con ella, porque más adelante cuando veamos compuestos esteroides, como los corticosteroides, por ejemplo, o las hormonas sexuales, vamos a encontrar que se basan en esta estructura, en la estructura del fenantreno. Entonces, por favor, vayan familiarizándose con esta estructura de aquí. El naftaleno, bueno, no sé si han escuchado hablar de la naftalina que se le agrega a los closets para evitar cucarachas y no sé qué. Bueno, no es más que naftaleno lo que se le pone.